Hola, buenos días. Viernes de recreo, viernes de demencias. Hoy vamos a platicar una cosa que mire, y se va a llenar usted los ojos y los oídos de sorpresas porque no sabe todo lo que nos va a venir aquí a platicar hoy. Marduk Silva. ¿Cómo Gracias. estás, Marduk? Muy bien, gracias de nuevo por la invitación. Gracias por acudir al llamado. Es que ahorita aclaré el apellido porque yo lo tengo anotado. Sé cómo se apellida, pero lo escribí de tal manera. Lo bueno es que él se dio cuenta y alcanzamos ahí a corregir en tiempo y forma. Oye, la historia, que es tu especialidad, además, es una cuestión muy particular. La historia siempre la escriben, y lo dice claramente el dicho, la historia la escriben los vencedores. Ujú. Es decir, cuando nosotros leemos, ahora ya cada vez es menos drástica la visión en ese sentido porque ya hay más voces, es más fácil que escuchemos voces diferentes, pero la historia tradicional, lo que le conocemos como historia en este momento, la escribe el que sigue, Sí, así es. y el que sigue va a decidir qué quiere contar. Así es. ¿Qué quiere contar de acuerdo a qué discurso político y bajo qué contexto y bajo ciertas necesidades? Si del que voy a escribir es mi compa, si es mi enemigo, Ujú. O si... si ese personaje funciona como un símbolo para pregonar una política. Exacto, que eso, Correcto. lo platicábamos hace poco, de que, por ejemplo, para hacer el antecedente, recordarán que el martes hablamos de la cartilla moral del gobierno del presidente López, Ujú. y en el cual se hace una referencia en el de un documento que se escribe en 1940 y que se trae al presente, Ujú. pero porque en 1940 tenía una razón de ser ese documento. Ujú. Estábamos saliendo de un proceso en el cual necesitaba el gobierno crear la imagen el concepto de un mexicano. Ujú. Ah, ok. Entonces, quien escribe el documento alecciona y adoctrina llevando la conciencia de las personas a un punto específico. Ujú. Y es crear lo que después, años después, se ve normalizado como la manera de ser de los mexicanos. Y Claro. siempre es así. No Sí. solamente somos nosotros, no es cosa mexicana. No, 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 es de todo el mundo, todos los países tienen sus discursos políticos, sus historias hechas con fines políticos Ujú. o para crear símbolos de identidad, y quiero recalcar, Sí. crear símbolos de identidad nacional Ujú. para que la gente tenga cierto comportamiento, tenga ciertas conductas y por supuesto esas conductas obedecen en la mayoría de los casos a un sistema económico. Ajá. Incluso necesita la historia villanos, Ah, claro. Tiene que haber un perdedor, un malo, como una porque telenovela. sí, sí, y sobre todo el hecho de que haya villanos en la historia y que se contraponga con el bueno, el vencedor y esta Ujú. pugna entre unos y otros, eso y presentarlo como una telenovela le da a las personas una visión de, una idea de que, yo estoy en el bando correcto. Un sentido eh, de identidad Sí, también. pero de identidad tan pasional, tan arraigado que la gente termina creyéndoselo de verdad, o sea, cree que es como los villistas. Ok. O sea, se pregona que Villa fue un buen tipo, que recientemente se han sacado unos libros, un historiador de Chihuahua, Redesel, por Oye, cierto, Redesel Mendoza. Ah, que no era cierto todo sí, eso. exacto. De hecho, sus libros hablan de los crímenes de Francisco Villa Ujú. y él ha recuperado testimonios, documentos, testimonios, objetos que prueban todo ello. Entonces, ese discurso del bueno, del vencedor, la gente que lo creyó decía, es que mi tatarabuelo fue Dorado de Villa, entonces, Y me y me consta consta. que eso no. Oye, y aparte conviertes en archivillano al que quiere romper el mito. Ah, O sea, el claro, escritor se un vuelve en un mentiroso, en un difamador, fascista, sí, no claro. sabe, y aquí hay una cosa que es muy importante, no solo con el personaje del que vamos a hablar hoy, sino en general. No existe un humano sin luz
y no existe un ser humano sin sombras. Claro, los claroscuros, sobre todo cuando es un personaje eh, muy importante para la historia, Ujú. se tiende a poner un contraste entre lo blanco y lo negro. Polarizarlo totalmente, ¿verdad? Y Como, es el super santo sí, o el super malvado. claro, Y eso es imposible. No existen personas 100% buenas ni personas 100% malas. ujú, Y la historia, a veces decimos que la historia pondrá a cada quien en su lugar. Y hay veces que la historia tarda mucho en reivindicar el ujú, lugar de cada persona. Y sí, creo que ese es el caso del personaje que vamos a hablar hoy. Que a la fecha, que estamos hablando de que este hombre nació en los 1800 y a la fecha hay gente que sigue odiándolo como si estuviera vivo y fuera el creador de todo lo malo que pudiera de todos los males pasar de este alrededor. país. Entonces, Sí, ya lo habíamos comentado en la ocasión anterior que estuvo Marduk por aquí, que hay personajes que cubren esos requisitos en México, pero yo creo que los dos más grandes de la historia antigua, porque en la historia moderna tenemos ya el que va, el Salinas y Peña ah, Nieto, ¿verdad? O sea, son los personajes en ese perfil que la historia los va a juzgar también en su momento. Pero de la historia antigua de México, estamos hablando de Antonio López de Santa Anna ujú. y de Porfirio Díaz. De este segundo es del que hoy nos vamos a ocupar, porque antes de que cuando yo conocí a Marduk y salió el tema de Don Porfirio a relucir, caímos en cuenta que los dos Somos, amamos a somos Don fuertes. Porfirio. Sí, sí, así. Sí, ándale así, Don Porfirio, esté usted donde esté, en el cielo francés, o si es que Sí, pudo volver, aunque sea después de tiempo, y anda usted por estos rumbos, que claro. cuente con Hashtag nosotros. Sí, Porfirio. we love Porfirio. No, nosotros amamos a Don Porfirio. Entonces, les decía yo en el anticipo del programa, que va a usted, le aseguro, a sorprenderse de muchas cosas que no sabía, que no se imaginaba de Don Porfirio. Vamos a saludar antes de que empezamos. Blanquita, ¿cómo estás? Cintia, qué gusto que nos estés oyendo. Lorena dice, hola, bendiciones, igualmente para ti, Lorena, buen día. Oiga, ayúdame a darle like y compartir porque hay un par de opciones que tengo yo para difundir el programa. No, Facebook me bloqueó, gracias. Mark, ya sabes que hoy no me caes bien, Mark, pero bueno, ok, normalmente sí me cae. Vamos a platicar de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, Díaz Mori. Qué bonito claro. apellido. Sí, su papá era de origen peninsular, Ok. español peninsular, y su mamá era una indígena de la etnia de los mazatecos, Este es oaxaqueño. oaxaqueño, así es, pero él, podemos decir que Porfirio Díaz es también una representación muy certera de México, ese Ujú. México mestizo Ok. y ese México cultural, porque padre peninsular, que claro, eso no significa que su papá haya sido una persona muy, muy destacada, muy importante, claro que no. Y que él tuviera, que viviera en el Alféizar, Sí, sí, ni no, nada no, por el no. O estilo. sea, mucha gente de Europa que emigró a América, Ujú. emigró por necesidad. O sea, el American Dream no es algo No es nuevo, o sea, moderno. Ujú. ya tiene desde los españoles. Entonces, bueno, ya como sea, y Petrona Mori, su mamá, pues una indígena que tuvo que aprender a hablar español, que es parte de este proceso de aculturación de la Nueva España. Sus Ujú. papás todavía les tocó Nueva España. Sí, Entonces, pues estamos hablando que nace en 1830. así es. Estamos hablando en el primer en la primera tercera parte del siglo XIX. Ujú. Sí, Estamos hablando de un México muy diferente. sí, es más un México recién hecho porque Ujú. hay que destacar que México nace en 1821, la independencia fue en ese año, Cuando usted habla de ¿ok? que en 1810 la independencia fue el inicio de la independencia, El no la inicio, conclusión de la misma, así es. que ocurre 11 años después, y 9 años, recién así tiernita todavía, la independencia, nace José de la Cruz, alias Don Porfirio. Pero aquí vamos a empezar que su papá es español, pero su papá muere cuando él tiene 3 años. Sí, Estamos hablando que también no podemos decir que hay una influencia española permanente a lo largo de su vida. no, al contrario, de Ujú. hecho, hablar de la vida de Porfirio Díaz nace
en el México convulso. Sí. Todo el siglo XIX convulso le toca vivirlo a él y a toda su generación. Entonces, él es parte de esa generación de mexicanos que les toca formar la identidad y la nacionalidad mexicana, ¿Cierto? porque no tenían ellos un punto de referencia. O sea, Porfirio Díaz ya nace propiamente en México, es mexicano, y sus primeros años, ¿qué es lo que le toca vivir? Bueno, los rezagos de una estratificación social y cultural no En hispana. el que había tocado ser Sacerdote. criollo o Sí, mestizo. mestizo, su Muy mamá bien. era indígena. Ok. Entonces, Porfirio Díaz, su primera opción, después de pasar por las primeras letras, es irse al seminario conciliar, porque, porque pues, es huérfano de padre. Su mamá tenía ahí un negocio de herrería. Ay, la mamá. Sí, es que era del papá, pero Ah, ok, como se murió. queda con ella. Ok. Sí, entonces, y también para mostrar eso, ¿no? De que el siglo XIX fue duro y que fueras hombre o mujer era duro y había que hacer lo posible para sobrevivir. ¿Porfirio tenía hermanos? Sí, tenía hermanos, me parece que 3 hermanos. ¿Mayores? Sí, tenía su hermana mayor. Luego de allí estaba Félix Díaz, el Chato, luego Porfirio. Y luego tenía otra hermana menor. Tenía 3 hermanos. Ok. Él era de los pequeños. De los chicuelos. Lo que nosotros sabemos de don Porfirio, gracias a los libros de historia, pues obviamente, que fue un tirano, dictador, que duró 30 años en el poder, cuando, pues, sí, pero no. Sí, pero Es que don Porfirio fue 7 veces presidente. sí. Es decir, no es que digas, fue presidente y ahí se quedó 30 años en una presidencia. No, fue 7 veces presidente. Es que también tenemos que saber que la prolongación de su mandato se debió a 2 cosas. La primera es que él, después de que estudió en el seminario conciliar, se da cuenta de que el país en el que vive es un caos político y social. Okay. ¿Sí? De hecho, a él le tocó la guerra México-Estados Unidos y él fue voluntario para ir a pelear contra... Voy a poner porque sale el de ese que te dije que no quería que saliera. Okay. ¿Fue voluntario para ir? Sí, ¿era militar? No. Okay. Él, su primer contacto con el ejército fue cuando se enlistó como voluntarios del batallón de Oaxaca para ir a luchar contra los estadounidenses. Okay. Ese fue su primer contacto y él tuvo adiestramiento. Y ahí es donde se da cuenta que le gustó, que le gusta eso. Pero también porque en el seminario ser clérigo es una formación estratificada y tienes que hacer lo que te dicen, tienes que ser sumiso. Resulta que él se da cuenta que su vocación es no ser sumiso, no así hacer como caso. Que muy tranquilo, ¿no? No, o sea, entonces le gusta lo de las armas, marchar, montar a caballo. Y bueno, se sale del seminario y pues no puede entrar al ejército. Se queda hace su carrera de bachiller, luego da clases de latín, aprendió latín y griego, él leía los clásicos en esa lengua. Okay. O sea que sí era un hombre que de sangre le gustaba el conocimiento. Sí, eso es lo interesante de él. Para quien alguna vez piense que los políticos siempre han sido ignorantes, no. O que era un bárbaro, por eso era un dictador. Sí, no. Era una persona muy culta. Él era bibliotecario. Así que el primer jale fue de bibliotecario y daba clases de latín de manera particular a los muchachos nice. ¿Eso todo en Oaxaca todavía? En Oaxaca. Y por eso, por entrar a casas a enseñar latín, es como se alía con políticos. Y empieza a echar ojito también. Así es. Y empiezan a decir, mira, este muchacho tiene cualidades, es muy directo, tiene una personalidad que gusta. Entonces lo empiezan a acercar a los círculos políticos. Luego de allí él ve que está rodeado de puro licenciado, que en ese tiempo ser licenciado era... No era cualquier cosa. No. Es más, fíjese, paréntesis. Hay personajes que han trascendido hasta la historia que su título es ser bachiller. Bachiller. Y ser bachiller en aquel entonces era... La licenciatura de ahorita. Yo creo que hasta
Sí, y Sí, con muy buenos grados, porque no cualquiera era bachiller. Eso quiere claro. decir, la prepa, lo que hoy es la prepa, que es parte de la obligación prácticamente de todos los adolescentes, en aquel entonces lograr un grado de bachiller era ya distinguirte. Claro. Entonces, de ahí pasar a ser licenciado. Ujú. Pues si todavía en los ochentas tener una maestría era cosa Sí, sí, no, de no, alguien muy, muy acaudalado sí, económicamente o muy influyente que pudiera conseguir una beca. Y ahorita hay jóvenes de 23, 25, 28 que tienen 2, 3 maestrías ya así ahí es. caminando. Entonces, esto es para que usted ubique que estamos hablando de una realidad completamente diferente. Entonces, lo Ujú. que hoy podría ser muy mal visto en ese momento era necesario. Claro, Ok, entonces él vio que todos eran licenciados y dijo, me voy a la why universidad. not? Bueno, la universidad no existía, existía, pero regresamos. Ujú. En Nueva España se fundó la Real y Pontificia Universidad de la muy noble y muy leal Ciudad de México. La Ok. mandó a fundar la corona española, la primera universidad de Ujú, América. ujú, ujú. La segunda fue la Universidad de San Carlos en Lima, Perú. Entonces, bueno, estaba la universidad. Con la independencia se mantuvo. Luego de allí, con la primera república mm, federal, Ujú. cierran la universidad. Entonces, las facultades de nuestra universidad se tuvieron que hacer colegios nacionales. Porfirio Ok. Díaz entra al Colegio Nacional de Jurisprudencia con sede en Oaxaca. Pero este es un dato que estoy cayendo en la ambigüedad, pero si lo revisan, encontrarán puntualmente cómo se llamaba esa institución en Oaxaca. Si quiero, la fe de ratas por anticipado. Ok, ok. Entonces se mete a estudiar leyes y sí, obtiene su grado de licenciado en Derecho. Oye, Marduk, ¿fue compañero de Juárez en algún momento en la escuela? No, Ah, ok. no, Porque no, pues no. ambos licenciados, ambos oaxaqueños. Sí se conocieron, pero pues sí se conocieron, pero no convivían así como amigos. La amistad entre Juárez y Porfirio Díaz se hace durante la segunda intervención francesa. Ah, ok. Y quisiera aprovechar y mencionar otra cosa sobre los bachilleres, y Ujú. es que me encanta hablar de esto. Y es que ser bachiller en ese tiempo era el primer escalón para un rango nobiliario. Ah, sí. Sí, la palabra bachiller viene del francés bas chevalier, que es Ok, bajo caballero. ok. Entonces, hacías tu examen, ya pues te lo evaluaban, te hacían como una defensa de tesis. Ya, ya, ya. Entonces, si ya los Sinodales. profesores Ajá. con un sínodo, un decano, un Mm. den, y digo den porque es latín, se pronuncia tal ¿Cómo se cual, aprende todos los días algo nuevo? den, Ujú. decía efectivamente, y por supuesto una carta del párroco que dijera que uno era una buena Ah, persona. también Sí, sí, estaba sí. referencia eclesiástica. Sí, sí, ahí estaba el cura, entonces Ok. ya decían, sí, pasa, es aceptado, Sí, muy sí, sí, bien. viene a misa todos los domingos y da Todo, su, todo. su diezmo, entonces Responsable, va. gentilhombre. Ok. Entonces ya lo Ese pasaban, término me encanta, gentilhombre. gentilhombre. Ya pasaba y ya se conformaban ellos en media luna, el postulante delante y le decían, ínquese. Se hincaba, traían una cruz, Ujú. llegaba el sacerdote, daba una bendición, daba algo así como in nomine Patri et Filii et Spiritu et Sanctum, Amen, in nomine Christus Rex, y con una espada se lo ponía así. Como se ve en las películas que los reyes tenemos Sí, así para es. los caballeros. In Ok, nomine Christus Rex, en nombre de Cristo Rey. ok. Y ya luego Y de ahí viene después que la guerra cristera, de la que después hablaremos, toma el concepto de la defensa del Cristo Rey. bueno, El que sí eso no es un término que ellos inventan, es algo que sí se usa al hablar de Cristo Rey, sí, de pero darle el concepto de rey, Cristo Rey. bueno, ese es antiquísimo desde Ok, la Edad Media, pero en la Guerra Cristera adquiere otro otro matiz. significado, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso era ya la espada y luego le decían, la mano derecha, por favor. Ya lo ponía No. uno. No, no, traían un anillo, un anillo. Ok. Los anillos, por cierto, son símbolo de clase social. Entonces ya le Ujú. ponían su anillo. De hecho, en El Paso, el sistema estadounidense, aquí en El Paso lo pueden ver, a los que se gradúan de la high school, la tradición es dar que tengan un anillo, ¿sí? Sí, Y pues, en los bachelier, Bachelier.
también les dan un anillo. Ok. Bueno, es por eso, es por esta tradición. En México, desafortunadamente, se perdió. Deberíamos de Pero los anillos recuperarlo. de graduación sí serían el equivalente en un momento dado. Sí, nada más que ha quedado como una cosa material. Ha perdido el sentido del por qué. Así es, o sea, Ok, ya sería retomar el por qué se le otorga un anillo a la persona cuando hace una graduación. Así Un nivel de es. graduación. Entonces Ok. era eso. Y para tener una licenciatura tenías que ser Bachiller. bachiller. Ok, entonces él decide que quiere él ser bachiller y Pasa por todo esto, pasa todo ese asunto. pero ya es México, entonces no hay título nobiliario. Solamente un examen y ya, felicidades bachiller. Tenía que haber Váyanse. terminado antes de nacer para que le haya tocado el Sí. título y siempre y cuando le hubiera tocado el Sí, título. ¿no? Y les daban una espada y un documento acá en cuero y Que le son los decían que felicidades, de pie caballero, y lo levantaban. al renacer del Sí, individuo sí. X a caballero, Sí, ascendido sí. a caballero. Ok, entonces Bueno, decide. entrar a estudiar leyes, lo hace, y luego de allí se dedica a ser profesor y está cercano a los círculos políticos de Oaxaca. Y luego allí es donde empieza este México convulso con pronunciamientos, levantamientos de armas, los generales se están peleando Sí, sí, sí. y él, o sea, sí le gusta ejercer, le gusta leer, le gusta estudiar, pero se da cuenta que él se siente impotente porque él siente que desde los libros o desde cuatro paredes no puede ayudar a su país. Okay. ¿Qué hace? Deja los libros, se va al ejército. Y ahí empieza a meterse al ejército. Él nunca se profesionalizó en el ejército, sin embargo, se hizo conforme el camino y vaya que sí resultó ser un buen general. Porque ahora tienes que llevar una serie de requisitos para ir ascendiendo. Y en ese momento era cuestión de mérito. Sí, así es, era de mérito, pero sí hay que decir que en su momento, doña Petrona Mori dijo, bueno, pues yo nada más tengo dinero para mandar a uno de ustedes al colegio militar. Obviamente le tocó al Chapo, Félix Díaz, él sí estudió en el colegio militar. Okay. Y a Porfirio Díaz fue de que ni modo, mijo, búsquele otro. Rásquele. Y sí, pues ahí anduvo Porfirio Díaz, también conoció militares y por supuesto que... Era bueno para la relación pública, entonces. Sí, es que era una persona que... Porfirio Díaz al principio no sabía expresarse correctamente, era muy burdo para hablar, escupía cuando hablaba, era muy directo, no se andaba con rodeos, era muy directo y eso agradaba de él. Sí. A lo que iba, o sea... Ok, en vez de que le generara enemigos, les cae en gracia. Estamos hablando de qué edad tenía ahí. Él ya tenía sus 25 años. Ok, pues era relativamente joven, pero en ese momento ya era un hombre adulto. Sí, sí, sí. Un hombre adulto en esa época, desde los 12 años ya era Sí, adulto. sí, porque si estuviera ahorita podría haber sido seguir un niño. Ajá. Pero no, Pero en ese momento ya era un caballero. Dice es. Claudia Vaz, que es un gran héroe y personaje de México, lamentablemente denostado por la historia. Así es, por eso es este tipo de programas para tratar de aportar nuestro granito de arena en la reivindicación del personaje que ha sido tan vilipendiado a lo largo de la historia. Bueno, entonces tiene 25 años, decide estudiar leyes y sigue ampliando su círculo de relaciones. A los 25 años él ya era un profesor en el colegio de jurisprudencia, okay. Y ya se codeaba con la élite de la política oaxaqueña. En Oaxaca de Díaz, perdón, en Oaxaca de Juárez. De Juárez. Ay, me fui. El subconsciente me traicionó. Sí. Sí. Oye, hay un mito terrible respecto a esto. Yo ayer estaba viendo fotografías muy extrañas, porque no hay muchas, de Porfirio joven. Ah, ok. Ajá. Son realmente, acuérdanos que no es porque nadie lo quisiera y nadie le tomaba fotos, es que tomarte fotos era una cosa cara. Era un lujo. Yo, de repente hago la referencia de que todavía a nosotros, porque estamos hablando de hace todavía, ¿qué le gusta? 25 años, 20, 25 años, usted tomaba una foto y se tenía que esperar a terminarse de acabar el rollo
para luego tener dinero y mandarlo a revelar porque era un proceso caro, mandarlo a revelar y luego le avisaban que trataba de 3 a 5 días y luego ya ibas porque se te olvidaba, ibas hasta dentro de 15 días y te daban tu sobrecito con tus fotos. Entonces, y los negativos, sí. Todo emocionado, sacabas tus fotos y te dabas cuenta que de las 36 fotos que tenía el rollo, 19 estaban veladas, 5 tenían el dedo atorado, 4 estaban todas movidas y solamente 5 fotos servían. Claro. Entonces empezabas a correrte la voz que era el que sí sabía tomar fotos y era el pobre que nunca salía en las fotos porque era el que las que tenía que tomar, porque sí sabía. Sí. Entonces aquí estamos hablando de una época en la que para tener una foto tuya tenías que ir a un estudio a que te tomaran una fotografía. Profesional. Y si eras muy, muy, muy influyente, tenías mucho dinero, tenías tu fotógrafo que podía ir a donde tú quisieras. Así y te tomaba la foto donde tú anduvieras. Pero las fotos que le tocan a este hombre siendo joven son en las que ibas y luego estaba hacia atrás una cortina, una silla. Y yo no sé por qué a las señoras las sentaban en la silla y a las señoras los paraban detrás de la silla. Paraditos así, con su bastón o dependiendo pues el tipo de profesión y de nivel socioeconómico que tuvieran, el tipo de estructura que tenía la foto. Entonces yo ayer vi una fotografía de un Porfirio 20, 30, muy joven, todavía tenía su cabello negro, vestido con un traje con su chaleco, parado en lo que semeja como una barandilla de escalera. Ya sé cuál es. Entonces está así con su hombrito así, su codito así, y así, casi con la patita cruzada, casi. Claro, sí. Y ahí me termina de romper el mito de que quienes han visto incluso en las películas que se han hecho en las que él aparece, porque no hay muchas películas en que él sea el personaje. No, pero sí hubo una muy buena que fue El vuelo del águila, una telenovela. Que fue una novela histórica. Pero pues las películas en las que se han dado Porfirio es así como que, ahí va Don Porfirio. Yo creo que la más amable de las películas que se hizo de él fue una de Joaquín Pardavé, en la que, ¿cómo se llama? Algo así como, a ver si alguien nos recuerda aquellos tiempos, en la que siempre se están burlando porque acuérdate cuando estaba... Cuando llegó Maximiliano y Carlota, ¿no? Aquellos años. Algo así, en México de mis recuerdos se llama la película. Claro. Y es una comedia en la que parte de la burla es cuando el autoproclamado presidente, ya es que en el tiempo que fue Porfirio Díaz, había un personaje que se proclamaba presidente porque decía que siempre perdía las elecciones. Entonces decían, ya llegó el señor presidente, y cuando decían todos, ¡Don Porfirio! Y llegaba el otro y pues todos se burlaban de él. Y en la película incluso termina con la embarcación del Ipiranga, y están todos llorándole a Don Porfirio en la supuesta... En la despedida, todos con su, y aquí se termina un México, que es verdad, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero uno de los grandes mitos que se han proliferado de Don Porfirio es que él era prieto y que se polveaba y se maquillaba porque él renegaba de ser prieto y quería ser blanco. No, él de hecho... Pues él sabía que era mestizo, de hecho... Pero la foto esa de joven no es moreno. No, es que es por el reflector. Pero tómate una foto de Benito Juárez y con todo el reflector estaba moreno. Bueno, es que él sí era, como dicen, indio, indígena tal cual, pero no, en aquel momento lo que hay fotos, es que depende también la calidad de la foto, del químico, todo. Pero Porfirio Díaz, ya tiempo después, cuando es Don Porfirio, que ya tiene 80 años, 70 y tantos, 80, ya es cuando le dicen, mire que estas se llama concha nácar y que es para aclarar. Entonces ahí sí, pues sí se la ponía, pero ya de grande. Viejito, ya eriático. Sí, ya, pero no, o sea, durante toda su juventud y su edad madura, él era consciente de su mestizaje y de hecho nunca lo renegó. O sea, al contrario, llegaron a hacerle halagos que decían que tenía un bronceado perfecto y unas facciones muy finas. Sí, era guapo. Por supuesto que eso a él, imagínense un mexicano así muy burdo, que otro hombre le diga eso en un México bárbaro. Sí, pues, o sea,
O sea, ¿qué? Entonces, ¿Qué te vas a contar la historia del 41? Que ah, es sí, una muy buena historia de bueno, Don Porfirio. Bueno, y- sí, entonces él empieza a ser notorio ujú, en la sociedad oaxaqueña y vamos también a tomar la referencia histórica de que Oaxaca estaba en cierto momento en boga, porque pues Benito Juárez mm, venía de allá, entonces así como que la gente dice, oh, mira, si hay gente, muchas veces se generó la idea de que el sur de México era así casi poblado por aborígenes salvajes que andaban en taparrabo sí, correteando un jabalí para comer. Y de repente pues, encontrarte que había personajes letrados, es así como letras, que ponerlo en la pátina de la historia nacional, ujú, porque aquí hay una cosa bien interesante. Porfirio Díaz fue el sucesor de Juárez. no, ¿Cómo que no? A no, ver, cuéntame. ¿Quién se estuvo en medio? pelearon, estuvo No, en medio pero Lerdo no. de Tejada, Ay, cierto. Ay, Sebastián perdón, Lerdo don de Sebas. Tejada. Perdón, don Sebas, no me acordé de usted. Perdón. Ujú. Bueno, sí hay que decir algo, un oaxaqueño ilustre, Ujú. sin duda fue don Carlos María de Bustamante. Ok. Él era oaxaqueño y de hecho por él conocemos muchas cosas de la independencia porque él la vivió, él la vio, pertenecía a la alta sociedad y él estaba enterado de muchas cosas. El libro que él Ok. escribió que se llama Cuadro Histórico de la Revolución de la Nueva España es un libro escrito a detalle, qué bárbaro. Se invita a que lo revisen, si lo ven, cómprenlo, vale mucho la pena. Entonces, sí, es esta idea de que el sur de México está poblado de indígenas, unos decían de indios, de Ujú, bárbaros, ujú. uy, no. De hecho, me parece que Oaxaca y Chiapas se independizaron un tiempo. Ay, Y lo que la- siempre quería decir Yucatán y no lo ha hecho. sí, y la respuesta fue, qué bueno, están bien, pero luego vieron que no podían solos, se Oye, entonces regresaron. ahí Cuadri es donde se inspiró, Sí, de su más sí, reciente declaración. no ha dicho nada nuevo, o sea, todo lo que se está diciendo en la actualidad en el Y país ya se ha dicho, sí, ya se ha dicho. sí, 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 estamos cayendo en un bache medio Sí, extraño, estamos regresando. cíclico. Ajá, ok. Entonces, con Porfirio pasa eso, que sí es un personaje ya notorio, ya conoce a Juárez, y Juárez ya está para 1850, Benito Juárez ya está en la Ciudad de México. Ujú. Porfirio Díaz anda rondando en los pronunciamientos armados, le descubren dónde mando, va haciendo ahí una pequeña carrera militar, pero también le gusta la política. Ok. También es un personaje que le gusta la política, se informa, está bien leído, pero no era un buen orador al principio. Y De ahí hecho, se aplica, hay una película en la que contrata a una mujer a que le dé clases, ¿sí fue eso cierto? que leía clases. De español. Y que le enseña así como a pronunciar. Hay una escena muy rápida en una película de una mujer, no recuerdo exactamente quién era, que la historia es la de la mujer, entonces la toman así como que para darle el estatus, es que la llevaban a un hotel Ujú. y entonces creían que tenía un romance con un Porfirio. Y lo que hacía es que Ivy le enseñaba a hablar. Bueno, él sabía hablar y leer y escribir muy bien el español. Ujú. Tenemos documentos de él y tiene una caligrafía perfecta. Entonces fue una historia de película Sí, inventada. lo que sí sabemos es que Carmelita, perdón, Carmen Carmelita Romero. no, Carmen Romero, ella sí le estaba enseñando inglés, Ok. pero era su pretexto como para ir a ver qué. Pero nunca aprendió inglés, no le gustaba, no quería. Le gusta a Carmelita. Le gustaba Carmelita, a eso iba. Entonces, sí, no, él sabía escribirlo, sabía pronunciarlo bien, pero Ok. el hecho de estar en una milicia, en el ejército, controlando gente que lo que quiere es ya irse porque no hay paga, comer, pájaros Ujú, servidos, ujú, ujú. una serie de cosas, por supuesto que eso sí le cambiaron su vocabulario. O sea, ahí fue donde se volvió tosco, Se volvió parte de la tropa. se volvió parte de la tropa y tenía que hablar como la tropa, porque si no, Sí, sí, sí. No oh, le... sí, llegar a decir, señores, buenos días, pues no, claro que no, o sea, la Un gente día no, les de Dios, señores. Sí, 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 por la época, ¿no? pues no te hacen caso. Ok. Entonces, sí. Ok, entonces estamos hablando de este hombre. Vamos a empezar, vamos a hablar primero antes de que sea presidente y luego ya nos vamos con otro. Este hombre, uno de sus grandes
críticas sociales, que en ese entonces no era raro, déjame que le diga, fue su historia con Delfina. Ah, Delfina Díaz, su sobrina. Déjese, un día dice, esa muchachita me gusta. Está chiquita, pero pues no le hace, y resulta que pide una dispensa para casarse con ella, porque era su sobrina. Ujú. Pero su sobrina, hija de su hermana, o sea, Sí, no una sobrina lejana, no, no, y no, no, era cercana. la hija de su hermana. Y esto, aunque aún hoy puede ser escandaloso, en ese entonces no era tan extraño. No, de hecho, bueno, sí era, Mal visto, pero no era pero no, no, extraño. no, tampoco no, no tanto, porque todavía había cierta, ¿cómo le llaman? De mantener el apellido, de mantener la Sí, familia. pero tiene un nombre, Sí, 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 sí. endogamia, no, bueno, no recuerdo. Sí, que se casan de entre familias. Efectivamente, Ajá. sí pide una dispensa, pero también, esa dispensa era para que un representante de él se pudiera casar con Delfina, porque él estaba en la guerra. O Ok, y a sea, larga distancia. sí, sí, o sea, O sea, si hubiera él estado en época moderna, se hubiera casado por por teléfono, videoconferencia. sí, yo creo. Entonces mandó a su mejor amigo, Ajá. oye, ve y cásate por mí, firma el Ay, me la documento partas. y ya yo luego hago lo demás. Entonces sí, fue su amigo, Carmelita tenía. ¿Quién se casa primero? ¿Con Carmelita o con Delfina? Delfina. Ok, sí, sí, la primera Con esposa. Delfina. Con Delfina dura relativamente muy poco tiempo. No, sí, Casado, ¿no? duraron Como bastante, 14 años, una cosa así. más o menos Pues no casi es 20. mucho Bueno, comparado con lo que duró con Carmelita. bueno, pero es que Delfina acompañó a Porfirio Díaz en sus peores momentos, en las buenas y en las malas. A Ok. ellos se les murieron dos hijos. Entonces, Sí. vivir todo eso en su momento fue difícil. Imagínese una mujer como de unos 50 de estatura, 17 años tenía cuando se delgada. casó y él tenía como 50, ¿no? No, 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 tenía 30. Todavía no Ah, estaba ok, no tan, estaba tan tan acá. viejillo. Ok, No, ok. estaba su pleno apogeo. Está en su jugo, diría En su, una de mis tías. estaba en su Ok, jugo. sí estaba para casarse con él, En pues. sí, O sea, la muchacha no hizo ningún sacrificio. sí, ¿no? Ok. Entonces, Delfina era una muchacha de su casa Ujú. y cuando termina, las relaciones de Porfirio Díaz se dan en 1850, todo lo Ujú. que ya acabamos de decir. 1860, en esta década que es la restauración de la República, porque antes de eso tuvimos la Guerra de Reforma. Ok. Fue el pleito entre liberales y conservadores, toda esa historia, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz participó allí Ujú. con unas destacadas participaciones. Efectivamente, eso le dio el rango de coronel. Un coronel, además de dar órdenes, también Sí. administra toda la tropa y entonces Planea. Ajá. imagínense la capacidad de administración de él para tener todo exacto. Ok. Bueno, entonces es en la década de 1860 que él, estando en la guerra, deja a Delfina pues en casa. Ujú. Bueno, pasa todo ello, tienen a sus primeros hijos. Porfirio Díaz, en esos ir y venir de la guerra, uno de los misiones que tiene es ir al Istmo de Tehuantepec a calmar a la gente. Y allí es donde conoce a la India Bonita, que, Ah, ok. que era Sí, 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 sí. no recuerdo el nombre de la señora en este momento, pero tiene una hija con ella, que es Amada Díaz, su primera hija. Amadita. Amadita. Entonces, Dios mío, no, Ay, discúlpenme, no me acuerdo ajá. ahorita del nombre de esa señora, pero esa señora hasta la fecha es muy importante, es un emblema en el Istmo de Tehuantepec, porque fue cercana a Porfirio Díaz. Tuvieron el amorío, tuvieron la hija. Ya después, ya en los 60, 1860, pues ya sucede todo lo de el gobierno juarista, los problemas internos, luego Dionisio. sí, eso. Llega la segunda intervención francesa y eso también hay que hablarlo. Dionisia Amanís de Jesús.
Dionisia Amanís de Jesús. Ella me de Guapa. oaxaqueña. Bueno, ahí en la imagen se ve arreglada, pero pues por supuesto que en la Pues por vida eso le decía la India bonita. Sí, sí. Es que si la pongo de frente, no se el ve. reflejo no lo va a dejar. Sí. Ah, Ah, y guapetona. también se sabe que era una mujer de bien posicionada económicamente. Ok. Entonces sí, posiblemente estuviera así la Del mayor parte del día, tiempo. sí. Mientras se trenzaba, se Sí, peinaba sus trenzas largas, que seguramente debió haber tenido el cabello muy largo porque era parte de la cuna. Y tiene a su primera hija que es Amada. sí, se lo dicen por una carta, ¿eh? Por cierto, Cuando hiciste así una cartita. por WhatsApp. No, es que las cartitas para que llegaran rápido. ¿Te Era un imaginas? papelito. Ay, con Amada tu teléfono. Por fin, ya tienes una hija. Le puse Amada porque no está. Ay, se regresa, contéstale en un WhatsApp. Imagínate que la historia hubiera sido así muy padre. Sí, sí, sí. No, y sí, le dio gusto y todo, pero luego se acordó que tenía esposa. Pequeño Sí, detalle. y luego lo mandan al frente. Él ya tenía una buena relación con Benito Juárez. No se acordó que tenía esposa. Sí, a Benito Se la había Juárez. olvidado. Sí, sí, cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, sí. A Benito Juárez le agrada Porfirio Díaz. Primero porque los dos son de Ajá. Oaxaca, se entienden y pues Porfirio Díaz tiene una cierta admiración por Juárez. Porque él dijo, es que él es como un maestro para mí, o sea, es como un ejemplo para mí, porque él también empezó desde abajo, En le ese costó momento bien. ya ambos eran masones. Ahorita hablamos sobre lo de la masonería en Juárez, de Juárez, porque hay unas cosas, se ha demostrado de que muy posiblemente no fue masón Juárez, pero Porfirio Ok, Díaz sí. ok, ok. Porfirio Díaz, precisamente cuando está dando clases en el Colegio de Jurisprudencia de Ujú, Oaxaca, ujú. y se está reuniendo con esta élite política, ahí es cuando ya ingresa a la masonería. Ok. ¿Qué Inclusive, tiene sentido? sí, él ingresa y de hecho es por medio de las logias masónicas como también él se entera de muchas cosas y mucha gente lo conoce sin que él lo sepa. Ya. Y ahí es cuando varios generales también estaban allí. Y no es coincidencia que además de su mérito militar, también dijeran, él ya subando para general y se lo llevan a la defensa de Puebla contra los franceses, que fue el 5 de mayo. Oye, hablando antes, existe pues un rumor que ahí no sé, no, quería preguntarte, cuando pierde la batalla en Icamole contra los lerdistas. Ah, Sí, es cierto, esa que salió llorando y después de eso le decían el llorón de Icamole. sí, nada más que eso sucede más adelante. Síguele. Ay, es que No, yo pues soy ya. chismosa. ¿Qué quieres? No, pero sí, Ok, a ver, entonces bueno, estamos síguele, después de que nació Carmelita y va viendo, se acuerda que 1800 tiene esposa, pobre de Delfina ya arrumbada, allá en Oaxaca, Oaxaca. 1865, se da la intervención francesa, 63, se da la intervención francesa. Ajá, Y bueno, Porfirio Díaz es de los generales más jóvenes. De hecho, es el general más joven. De ok. ahí en fuera ya todos veteranos. Curiosamente, los generales que estuvieron al frente de la defensa de Puebla eran norteños, de Coahuila, de Ujú, Chihuahua ujú. y Zaragoza, que era de Texas. Los militares más notorios de esa época normalmente en todas las peleas eran norteños, ¿no? Era Sí, más el espíritu del norte, sí, el ser aguerrido. sí, así es. Y sobre todo una administración bien hecha, porque no había buena, en el centro de México, pocos generales eran los que de verdad tenían experiencia. Ujú. Aquí en el norte, pues combatían contra los apaches y todo Sí, eso. sí, 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 sí. Y luego ya tenía la experiencia de los movimientos independentistas Ujú. también. Así es. Más que nada los generales del centro eran más políticos y Sí, sí, diplomáticos sí. que propiamente militares, o sea, Oye, y en consecuencia de eso es que después se da tanto el predominio de los militares sonorenses en mandos de alto sí, de la rango en los revolución. presidentes y todo eso. Sí, no, no es coincidencia. Okay, todo tiene un porqué en la línea histórica. Así es. Ok. Y también cabe destacar que antes y durante la Segunda Intervención Francesa, muchos liberales no querían a Juárez. Juárez no era un personaje simpático. Ve.
Altamirano, el literato, que también era indígena, por cierto, y recomiendo ampliamente sus cuentos, sus novelas. De Clemencia, Ignacio Manuel Altamirano. Clemencia, de hecho Clemencia es una novela de la batalla de la intervención francesa. Okay. Y está ahí, o sea, si queremos conocer a nuestro país en el siglo XIX, hay que leer a Altamirano y a los bandidos del Río Frío de Manuel Paino. Está crudo, pero eso era nuestro país. Para que no nos creamos la historia oficial. Unilateralmente nos cuenta. Y aparte también para entender por qué somos como somos. Bueno, en fin, pues ya sucede lo que tiene que suceder. Porfirio Díaz está al mando de la caballería. Afortunadamente todo sale bien para los... No, afortunadamente. Zaragoza escogió un buen terreno. Los franceses desconocían las condiciones del terreno en las que iban a pelear. El conde de Lorenzés no logra tomar los fuertes, por lo tanto se tiene que retirar. Porfirio Díaz en aquel momento dijo que había que terminar de arrasar a las tropas. Cuando un ejército está en retirada, para eso se usa la caballería, para terminar de acabar con la infantería y provocarle el mayor daño al ejército. De hecho, con eso se diezma al ejército enemigo. Porfirio Díaz dijo, esa es la oportunidad, pero otro general llegó y dijo, no, general Díaz, no vaya tras el enemigo. Porfirio Díaz responde, pero ¿por qué no? Si los dejo que se vayan, el que está más cerca de ellos soy yo y me pueden atacar a mí. Y le responden, son órdenes del general Zaragoza y si usted no hace caso va a responder a un consejo de guerra. Lo que hizo Porfirio Díaz se fue tras los franceses. Ay, no. Y sí, de hecho le pasaron una queja a Zaragoza, desobedeció. Y pues como esa batalla se ganó. Es lo que te iba a decir, ¿y qué dijo? ¿Ganó, perdió? Ganó. Sí, fue de que se nos perdió el mail, no pasa nada. No pasa nada, tranquilo, unas copitas, pero ya después fue como de que, hey, si le estamos diciendo que no ataque, no ataca. Entonces, ok, ahí quedó. Sí, ya ve, todo el mundo celebró, ganamos, esto que lo otro. Tiempo después desembarcaron más franceses y ahora sí pasaron por Puebla. A Porfirio Díaz es de los oficiales, Zaragoza muere, por cierto. Entonces, Porfirio Díaz es de los generales que le toca estar al mando. Ascender. Sí, ya él ya era de los comandantes en jefe. Y a él le toca entregar Puebla. Y por supuesto él se va como prisionero de guerra. Ok. ¿Sí? Y bueno, resulta que él se volvió un personaje interesante y curioso para los oficiales franceses. O sea, interesante, ahora sí que en el buen sentido. O sea, porque no sería interesante tratar de reconstruir su personalidad, pero les gustaba platicar con él. Les gustaba hablar con él, tratarlo, y él obviamente no quería tratar con los franceses, pero bueno, ahí estaban ellos. Ok, voy a hablar con ustedes, pero porque soy preso nomás, sí. No por otra cosa. Tanto agradó a los oficiales franceses que primero le consideraron un privilegio. Porfirio Díaz no iba a tener escolta, porque también se consideraba que era un general peligroso, sí, entonces tenía que estar vigilado. Bueno, ya le quitan su escolta. Y después, y esto me quedó así como de cómo pasó, le dijeron a los centinelas, el general Díaz puede entrar y salir de esta prisión. Oye, eso es... Entrar y salir de esta prisión. Entonces es como de, ¿qué está pasando? O sea, bueno. Sí. Y sí, dicho y hecho, se tomó muy en serio la palabra. Compra y vengo. Se fue, no regresó. Es que nada más soy yo. El general puede salir. Él ya se había ido cuando dijo, y entrar. Y entrar. Pero el oficial... O sea, fue una fuga pues, amistosa. Amistosa. Pero por supuesto que Porfirio Díaz, como al ser un prisionero altamente peligroso y altamente importante, las consecuencias para el oficial que dio esa orden a los centinelas, sabrá Dios qué es lo que habrá tenido que enfrentar. Pobre, pero bueno, sí. Pues ya Porfirio Díaz se sale y a escondidas vuelve a levantar ejército. Él tenía carisma, al igual que Santana. Esos hacían ejércitos de polvo. ¿Qué estatura tenía? Porfirio Díaz. Estaba un poco más alto que yo, no pasaba del 1,80, pero más del 1,75.
Pero para el momento era un hombre alto. Oh, sí, claro. Okay. Era alto. Y ya era muy atlético. Sí, su cuerpo. Le gustaba la gimnasia. Incluso ya de viejo, ves, su cuerpo era un cuerpo bien cuidado. Sí, entonces sí, o sea, era alto, atlético y luego también decían, como tenía unos rasgos muy, muy marcados, tenía una mirada muy fuerte. Y luego el bigotillo que se cargaba y eso la vida. Sí. Entonces, sí, tenía cara de mandón. Sí, llamaba mucho la atención. Okay. Levanta tropas y él sigue combatiendo a los franceses. A Lorenzés, después del ridículo que hizo el 5 de mayo, lo retiran, Napoleón III lo retira y manda al general Aquiles Bazaine, que era considerado el mejor general del mundo, porque él tuvo unas victorias impresionantes en Argelia. Entonces le dice, mire, que usted es el bueno, vaya, va. Nomás por favor, no le voy a decir que puede salirse, que le va a tomar la palabra. Sí, pues ya llega Aquiles Bazaine a México con más tropas francesas, con armamento, ¿no? O sea, bárbaro. Y pues Porfirio Díaz, al ser de los pocos generales que todavía quedan en la resistencia mexicana, pues lo ponen al mando. Le dan su nombramiento por escrito. Usted es el comandante en jefe. Levante la mano, ¿hay algún comandante? Yo. Ok, usted es el jefe. Sí, por escrito, sí, general Porfirio Díaz. Se lo dan por escrito, le llegó la notificación, bueno, ya soy yo el jefe. Y empieza a reorganizar el ejército. Y empieza a administrarlo y empieza a resistir. La primera vez que Bazaine y Porfirio Díaz se enfrentan, a Porfirio Díaz le llegó el rumor de que llegó un general que es el mejor del mundo, que no escupe fuego y vuela. Donde pisa, se seca, no se ratila, ok. Entonces, pues Porfirio Díaz fue de que, pues vamos a ver si es cierto. Esto se ve en el campo de batalla, se enfrentan. La primera vez que ellos se enfrentan, Porfirio Díaz tiene la mitad de hombres que él, y mal armados, ganó Porfirio Díaz. Y fue un trauma eso para Bazaine, fue como de, pero ¿por qué perdí? O sea, ¿qué hice mal? Yo, Bazaine. Entonces, pues Porfirio Díaz tuvo más fama y él, él reorganizó y combatió y hasta que derrotó a Bazaine. O sea, Bazaine simplemente no pudo con él. Y cabe destacar que llegaron observadores del Reichstag alemán, oficiales prusianos de observadores. Dijeron que sí podían estar. Sí. Entonces estaban observando la situación y ellos dejaron escrito que si los mexicanos hubiésemos tenido el mismo armamento y las mismas condiciones económicas, que los franceses no hubieran podido ni siquiera desembarcar. Y que llamaban... ¿Quién estaba al frente del país en ese momento? Benito Juárez, cuando andaba en la carreta peregrinando, llegó hasta aquí, todos lo sabemos. Entonces, en Ixa está una réplica de la carreta. La donó Echeverría. Ahora, entre paréntesis, ¿era su papel huir o era su papel haberse quedado y ser el que enfrentara esa invasión? Eso es algo muy interesante porque lo que aprendimos como mexicanos en el siglo XIX, sobre todo después de la guerra México-Estados Unidos, es que si México se comportaba honorable y seguía las reglas y leyes y cánones de la guerra y la diplomacia, México perdía. Nosotros, por seguir las reglas de la guerra en el 45 y 47, perdimos la guerra, perdimos Monterrey, perdimos la Ciudad de México, perdimos el Puerto de Veracruz y perdimos medio territorio. Entonces, cuando ya es la época de Juárez y nos están invadiendo otra vez, otra potencia militar, pues la solución es simple. Juárez, sentido común. No, voy a hacer lo mismo que el zar Alejandro I con Napoleón. Voy a mover la capital por todo mi país. Sí, en vez de defender una posición, me la traigo. Sí. Y entonces, pues, eso fue lo que sucedió. Que fue lo con mejor suerte que el alcanzar. Sí. Entonces, pues, yo creo que fue algo de sentido común y fue una buena estrategia. Pero a la vez tuvimos dos gobiernos en el mismo Sí, porque eso de que yo soy el presidente, pero peleen por mí, ya me voy. Eso, de alguna manera, en ese momento, a lo mejor el resultado fue, pues, debilitas la figura del presidente. Claro,
Pues sobre todo porque ningún presidente había hecho eso. Y luego en la Ciudad de México tenemos a Maximiliano, que es reconocido por toda Europa como el gobernante legítimo de México. Que ese es otro personaje que está mal contado en la historia. Sí. Y, por cierto, en ese tiempo también estaba la guerra de secesión en Estados Unidos. Los confederados mandaron una comitiva con Maximiliano para que lo reconociera como país si ganaba. Así que, pues, Texas tiene ahí una historia interesante también con el Segundo Imperio. Entonces, bueno, el papel del presidente era resguardar la integridad nacional. Pues bueno, Juárez la encontró instalada en su propia persona. En su persona. Cabe destacar que a Benito Juárez en ningún momento fue electo presidente. No hubo una votación. Lo que sucedió fue que él era presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente interino era Ignacio Comonfort. Él era masón, por cierto. Y grado 33, él fue el primer grado 33 de este país. Comonfort, vale la pena revisarlo. Es un personaje político muy interesante. Hay personajes diluidos en la historia que vale la pena saber. Sí, él es uno. Y pues bueno, resulta que sale el pronunciamiento de Ayutla. Y pues, perdón, de Ayutla, no recuerdo ahorita cuál es ese. Comonfort deja la presidencia. Entonces se queda México sin presidente. Y el Congreso dice, bueno, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene que pasar el presidente de la Suprema Corte. A ver, señor Benito Juárez, pásele. Ese es el Congreso en este momento, porque se oían cañonazos, ya ahí venían los franceses. ¡Córrele, necesitamos un presidente! ¡Rápido! Sí, pásate a ver, toda la epístola de Melchor Ocampo, declarados de muy feo. Sí, usted queda invencido por este nuevo Congreso como presidente plenipotenciario de esta República Mexicana. Tenga usted, este es el mando de la banda presidencial, por favor, jure hacer guardar. Sí, muy bien, ya, váyase. Así fue. ¿Cuántos años fue presidente Benito? 16. Ahorita lo caricaturizamos así de que va, pero probablemente no, sí, definitivamente, pero volvemos a la historia contada a la mitad. El prócer de las Américas, independientemente de sus méritos, que los tuvo, llega a ser presidente sin haber sido jamás tocado por la democracia, que ahora enarbolan de que... la cuarta transformación. Sí, es que vamos a ser juaristas. Sí. Sería además el equivalente, le voy a decir una cosa, la llegada con sus respectivas asegúnes, pero para poner un ejemplo, sería más la llegada de Benito Juárez a lo que está pasando ahorita en Venezuela. Sí. Sería lo más fácil que el presidente del Congreso dice, esto es un desorden, a partir de hoy yo soy presidente, ¿me avala toda la política? Sí. Así fue presidente Benito Juárez, con la diferencia que Maduro, si va a ser el caso, hubiera renunciado. Constitucionalmente Maduro es presidente. Exacto. Y con Juárez yo creo que pasó las dos cosas. Sí, porque ahí no había un presidente, no estaba un Maduro que dijera, ¿qué onda? Aquí estoy yo, así como al otro. Se les estaba casado. Aquí, se me olvidó que sí había presidente, perdón. Pero es el equivalente a la manera en la que llegó Benito Juárez a ser presidente, sin la cuestión interna de un derrocamiento de un presidente en funciones, porque como Ford había dicho, por supuesto. Ay, mejor me voy, pero para que vean que no hubo democracia en la llegada de Benito Juárez a la presidencia. Inclusive a él se le acabó su mandato estando en Paso del Norte y le correspondía ser presidente al general Ortega, que también era un político, era un extraordinario político, tenía culto, cultísimo al señor y un buen militar, buen estratega. No le dio la presidencia. Dijo, no, tú estás hasta Coahuila, y se quedó así como de... Y tú estás hasta Juárez. Entonces sí, Benito Juárez prolonga su estancia. Otra cosa, durante la intervención francesa, Porfirio Díaz tiene la orden de que no debe ejecutar a los altos oficiales, que esos deben pasar por un consejo de guerra y se les tiene que juzgar de acuerdo a la ley. Aunque Benito Juárez estuviera rondando aquí en el desierto de Chihuahua, aún así él decía, por medio del papel, traten de ser constitucionales por el amor de Dios, porque si no, de bárbaros no nos van a bajar, de indios bárbaros no nos van a bajar. Entonces pero esa es su realidad.
aquí, en un cuarto, escribiendo Sí, y sí, todo. sí, al amparo del calor del desierto. Sí, pero a diferencia de Porfirio Díaz, que él está en la guerra, que él lo está viviendo, Porfirio Díaz ejecutó oficiales a diestra y siniestra. Y le dijeron, pero general Díaz, es que usted entienda que eso no se puede hacer. Y pues Porfirio Díaz decía, claro, muy bien, ok, los voy a juzgar de acuerdo a la Constitución, los voy a decir que se portaron mal, los voy a encerrar o los voy a dejar libres sin su rango militar, claro. De seguro no se van a ir otra vez a integrar al ejército o no me van a boicotear, claro, por supuesto. Ay, ajá. No, pues sí, o sea, él dijo, Sí, es sí, que, sí. dice, la guerra es así, entiéndanlo. Y bueno, hay documentos en la correspondencia personal de Díaz, donde hay documentos de logias masónicas y logias militares, donde a él le están pidiendo auxilio y ayuda de que no ejecute a ciertos oficiales porque también son masones. Entonces es de que es que el oficial tal es hermano masón de tal logia, tiene estos grados, no lo fusile. ¿Qué Ok, habrá hecho cortarle Porfirio la Díaz? cabeza. ¿Quién sabe? Pues lo que es, bueno, esa es otra No, quién cosa sabe. con Juárez. Pero El asesinato de Maximiliano por Juárez también me parece una traición a su filia masónica. Si es que, como dices tú, que a lo mejor no era, pero Juárez es reconocido como un pues sí, ícono masón. pero la leyenda masónica de Juárez se da a partir de su funeral por el rito nacional mexicano, que por cierto ese rito no es reconocido como un rito masónico. Y eso sucedió en el Congreso de Lausana, Suiza. No reconocieron el rito nacional mexicano como rito masónico, sino como una asociación política. Inclusive, y la gente lo puede buscar, o sea, hay un masón intelectual de apellido Casar, que a él le mandan una correspondencia y le preguntan sobre si él sabe si Juárez era masón y que si era grado 33. Y él responde, no, hasta donde sabemos, la mayoría, él no era masón, En nuestros ni grado registros no 33, aparece. no aparece. Y Pues dice, sería cosa de hablarlo. y él dice que pertenecía a una asociación política llamada Rito Nacional Mexicano, ¿sí? Que no era reconocido, que él se podía autollamar masón por pertenecer a eso, pero la masonería no reconocía a esa organización Sí, como parte de. y cabe destacar que ningún masón de esa época reconoce o habla de Juárez como tal. En cambio, Porfirio Díaz se habla de otros y otros hablan de Díaz. Porfirio Díaz fue miembro fundador del Supremo Consejo de México, del grado 33. Sí. Y en ese archivo no aparece Juárez, por cierto. Bueno, ya se había muerto, pero era No, pero contemporáneo tenía de, una referencia a él, a fuerzas. pues, yo hasta donde yo sé no la hay. Era un personaje importante, si hubiera sido, tendría una referencia. Pues habría que, hasta donde yo sé, no. Bueno, ahorita no hablamos de eso. Sí, 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 porque pero, sí, mira, ya llevamos ese tiempo. Dios mío. Y todavía no lo hacemos presidente. Bueno, Dios mío. Todavía no lo elegimos presidente. Sí. Bueno, termina la intervención francesa. Porfirio Díaz es el héroe. Sí. La batalla del 2 de abril fue cuando él acaba de forma definitiva con Bazaine. Ya los franceses se retiran, pasa lo de Maximiliano. Porfirio Díaz es la figura. Él prepara todo para que entre Juárez a la capital. Juárez no lo recibe, casi lo dejan ridículo. Sí, eso es feo. Sí, y pues oye, el militar que te dio la victoria. Sí, sabes que fue el que te preparó todo. Él fue Sí, el que corrió a los que no te querían. Ah, ok. Bueno, entonces, pues ya ahí es donde surge ese pleito. Porfirio Díaz, junto con otros, son obligados a tomar un armisticio, es decir, a que pierdan su rango militar. Son obligados por Juárez, ¿eh? Entonces, bueno, lo hacen. Porfirio Díaz pierde su prestigio. Un tiempo le intentó hacer de diputado, le fue mal, pero pues, se dejó de la política y pues le dieron la hacienda de la Noria. Entonces, pues ya sin rango no, eso es, véame adelante. Le dan la hacienda de la Noria y él hace de político. No le fue bien de político, se regresó a su hacienda, pero en los años de paz, que es cuando ya los últimos de Benito Juárez, luego el gobierno de Lerdo de Tejada, se está haciendo en Oaxaca por medio de Porfirio Díaz un levantamiento armado con financiación
también de masones del norte. Ok. Sí, en su correspondencia personal están esas cartas donde hablan de eso. Ujú. Lo pueden consultar. Es más, eso está en ICSA, en la Biblioteca Central. Bueno, sucede que se le hace el plan de la Noria, de rebelión de la Noria, que es un golpe de estado contra Lerdo, fracasa. Y ahí la batalla donde fracasa es esa, donde le dicen A la de Camole. el llorón de Icamole. Icamole. Recordemos, Porfirio Díaz hipoteca su hacienda, da todo lo que tiene para eso y fracasa. Y para colmo se le mueren 2 hijos, recién Vaya, nacidos, pobre. pequeños, sí, Ahí todavía estaba con Delfina. Delfín. No sé, entonces le va muy mal y ni modo, le confiscan su hacienda y de ser acá el militar, el... El personaje. No, ya no lo es un simple más, ningún político lo quiere porque ya tomó el armisticio, ya es políticamente mal visto y pasa una racha de muy mala suerte. Se va a Tlacotalpan, de ser un hacendado general héroe, pasa a ser en Tlacotalpan un simple cultivador de naranjas, ¿Cómo es la vida? viviendo en un cuartito y viviendo al día. Hay una novela que se llama Porfirio Díaz, Dios mío, La sombra de Porfirio Díaz. Oh, Dios. Perdóneme, no recuerdo. Pero al final de esa novela la encuentran en Vips o en Sambors. Pero esa novela, al final, recuperan una carta donde Porfirio Díaz le dice a uno de sus viejos enemigos, me dice, la de vueltas que da la vida, los que antes eran mis amigos, ahora son mis enemigos, y los que antes eran mis enemigos, ahora son mis amigos. Así pasa. Entonces, eso le sucede a él, y en ese tiempo es cuando se forma el Supremo Consejo de México del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Él es miembro fundador, él va, él fue de los primeros 33. Ujú. Bueno, entonces así la lleva hasta que lo vuelven a llamar y le dicen, general, lo necesitamos para otro levantamiento. Ese es. ¿Este? Ese. Porfirio Díaz. Ay, disculpen. Sí, es que es el libro que para que tengan la referencia completa. Entonces lo vuelven a llamar. Entre el mito y la historia de Paul Gardner. ¿Es ese? No es ese, pero ese es muy bueno también. Paul Gardner es un historiador británico que se enfocó. Entonces, ¿cuál? Es este. Pobre patria mía. Pobre patria mía. Recomendable. Es una novela maravillosa. Y la carta que deja al final es una carta ficticia. El escritor se metió en el papel de Díaz y vaya que lo hizo muy bien. Y escribió una carta ficticia, obviamente. Pobre patria mía. Escribió una carta ficticia Ujú. de un Porfirio Díaz ya fantasma. Y es impresionante. Se recomienda. Ok. En fin, pues ya lo convocan para otro levantamiento armado porque ya no soportan el gobierno lerdista. Ya no lo aguantan. ¿Cuánto Dicen, tenía? Lerdo ya iba para su segunda reelección. Ok. Dicen, es que o sea, ni Juárez ni Lerdo, no. Los norteños son los que no están de acuerdo. Por eso dijeron, ¿quién de por allá puede hacerlo? Ujú. Porfirio Díaz, vámonos, vamos a financiarlo. Él acepta, no tiene nada que perder. Vive en... Naranjas. No, naranjas. Ujú. Entonces acepta y es donde se hace el plan de Tuxtepec. Y gana Porfirio Díaz. Él redactó el plan. Solo se le olvidó otra cosa muy importante, que él debía de ser presidente. Entonces cuando ya está a las puertas de la Ciudad de México, lo revisa y se da cuenta y lo corrige. Lo vuelve a Ay, falté repartir. yo. Sí. Entonces sí, da un golpe de estado a Lerdo, las fuerzas lerdistas no pueden con Porfirio Díaz Ujú. y ya él empieza a ser presidente. Que estamos hablando de la época en la que así se era presidente. 1876, me acuerdo, fue su primer mandato. Algo así, fue por los 70s, casi 80s. Ok. Entonces ya es don Porfirio y la gente se acuerda, ah, claro, el que derrotó. Ok. Y ahí es donde empieza la labor del porfiriato. Él es una persona que conoce la situación real del país porque Ujú. él la vivió y él sabe por dónde tiene que empezar a actuar. ¿De dónde? Porque muchas de las cosas que hace Porfirio Díaz en el tiempo que es presidente se ha manejado que es un afrancesamiento en cuanto a la estructura del país.
la distribución de las ciudades, muchas de las estéticamente México durante el porfiriato era muy afrancesado. Qué cosa tan curiosa que si fue el que corrió a los franceses haya adoptado ese gusto, porque sus gustos eran muy afrancesados. Sí, es que hablamos de que en ese tiempo Francia era El la modelo, potencia, sí, y aparte los grandes intelectuales. Además estaría muy padre que siguiéramos tomando a Francia como modelo y no a Estados Unidos, en muchas cosas. Pues sí, es que yo pienso que en ese momento Porfirio Díaz dijo, bueno, ¿qué es lo que más se puede acercar a México como para modelo de civilización? El wannabe. El wannabe, pues Francia, porque a Porfirio Díaz le caían mal los Estados Unidos. También por eso mira don Porfirio. No cae mal los Estados Unidos, pero sí la estructura es mejor. A él no le agradaba. Hablando. Sí, y a él o sea, por ejemplo, eso de que, bueno, él entiende algo claro, que una sola presidencia no es suficiente para arreglar este país. De ahí es donde se empieza a prolongar. Me necesitan. Sí, me necesitan. Él dijo, obviamente, se tuvo que haber reunido con las élites y decirles, miren, este es mi proyecto. Y necesito 30 años para llevarlo a cabo. Yo me imagino que él ha de haber dicho, cuando ya esté listo, yo ahí quedo. Sí, pero pues, por favor, confíen en mí, miren, así nos vamos hablando claro. Y se hace. Y con lo que hablábamos al principio de esta, se le llama dictadura y reelecciones, Porfirio Díaz lo hizo dentro de un marco legal, estilo Maduro, estilo, ¿cómo se llama? Hugo Chávez. El presidente de Bolivia. Evo Morales. O sea, Porfirio Díaz en ese tiempo no estaba prohibida la reelección. Y Porfirio la prohíbe hasta los 1900 y pico. Sí, después. Sí, porque precisamente después de ver a Juárez, después de ver la opción de Lerdo, y después de ver a Porfirio, párenle. Okay. Entonces, Porfirio Díaz, él no hace campañas, o sea, simplemente dice, yo me postulo para ser presidente. Gané. Y sí, porque es que... sí, es que sí era. La primera... Vayan a votar, ¿qué creen? Gané. Sí, es por todos. Es que nadie se quiso contender contra él. O sea, tanto el Congreso como las élites, los gobernadores decían... Estamos de acuerdo con lo que está pasando. O sea, su primer gobierno, de hecho, él dijo, yo voy a garantizar la paz. Y lo hizo. Déjame que lea, hay una referencia, Marduk, y corrígeme si me equivoco. Durante el periodo de Juárez, hubo intervenciones, hubo invasiones, hubo mucha guerrilla. Durante el periodo de Díaz, no. Y bueno, sí las hubo, pero fueron rápidamente. Sí, porque aparte que tenía una manera más eficiente de actuar, los gobernantes de los países le tenían, no sé si miedo o respeto, pero le tenían mucho respeto. Sí, y esa es también una gran mentira que se ha manejado sobre don Porfirio. Exacto, él era una persona que gozaba de respeto y prestigio. Y reconocimiento hacia adentro y hacia afuera. Así es, porque él, lo primero, como dijimos, o sea, interesante. La gente, los amigos que nos estén viendo dirán, es que yo no voto porque ningún político cumple sus promesas. Tenemos la imagen del político mentiroso, hipócrita. Oh, sorpresa, tenemos antecedentes de que no todos los políticos en este país han sido así. Oye, el tiempo en que Díaz fue presidente fue en el que se detona todo lo que se conoce como el México moderno. Claro. Es la época del desarrollo nacional, de la estabilidad económica, y sus enemigos hablan de que fue la época en la que también se incrementó más la pobreza y el analfabetismo. Bueno. Ya éramos pobres y analfabetos, déjeme que le diga. O sea, no fue que Díaz dijo, todos los que sepan escribir y leer ya no van a saber. Ya éramos analfabetos. Sí, es que sucede lo siguiente. Hay un predominio del analfabetismo en todo el mundo porque la educación laica, gratuita y obligatoria, ese concepto no existía como tal. En Alemania había focos, desde Federico el Grande y el Kaiser, pero... Así que ahorita educación masiva como la tenemos, ¿no? Pues el otro día que estábamos hablando de lo de la cartilla moral,
una de las cosas que Jaime Torres Bodet buscaba justamente Jaime con Torres ese Bodet. documento en los 40 era erradicar el analfabetismo. Y en los 40. Fíjate, ya en la era moderna, Sí, técnicamente hablando, de nuestro país. claro. Entonces, pues, sorry, ya éramos analfabetos. Sí, y lo interesante es que con el gobierno de Díaz lo que se busca es despegar la educación y la cultura. Gabino Barreda, que fue discípulo de Koch. Que no entendía razones andando en la borrachera. No, ese es Gabino Barrera. Ah, perdón. Ese es el revolucionario. Barrera. Sí, ya Barrera. sé, es Ah, ok. broma. Barrera, él pues trajo el positivismo, discípulo Ujú. de Koch. Lo interesante es que él, Juárez, no le quería hacer caso. O sea, Gabino Barrera dijo, hey, es que tenemos que promover la educación, porque solamente así vamos a salir de pobres. Ese es el modelo positivista. Ujú. O sea, prepara a la gente, instrúyela y vas a despegar económicamente. Vas a profesionalizar. Juárez no. Algo que yo creo que el secretario de Educación debe de reconsiderar es quitar el busto de Juárez del edificio de la SEP, porque Juárez estaba en contra de ese proyecto. No estoy hablando del de Vasconcelos, pero no estaba de acuerdo en que hubiera una escuela preparatoria y Okay. que se financiara a las escuelas de primeras y segundas letras. El de Es, ahí a Juárez lo tuvieron que convencer para que promoviera la ley y lo hizo a regañadientes. en contraposición, en la época de Don Porfirio fue cuando se crea la UNAM. Sí, pero el promotor es Justo Sierra. Pero es esa Sí, época. esa es la Pero época de... él ha dicho no, y es no quien le dice promotor, el presidente. Sí. Y es cuando también se inician todos los trámites y todo el rollo para crear Bellas Artes. Ujú. Pues estamos Sí, hablando de otro, de otra forma de otra pensar. mentalidad, Sí. exactamente, de otra mentalidad. Y también el embellecimiento de la ciudad, bueno, todas las ciudades que tocó en ese momento, pero en particular de la Ciudad de México, ahora que está tan de moda la colonia Roma, es una colonia que nace justamente en la época de desarrollo con el apoyo de Porfirio Díaz. Así es. Por eso está interesante esa película, porque son tres realidades, tres contextos históricos enlazados en una mujer. Bueno, ya. Hay que platicar, Sí. pues, Entonces, sí, es... entre paréntesis, micro paréntesis de esta película que está nominada a 10 Óscares, si ustedes leyeran las críticas internacionales sobre la película, se van a quedar así. Pero luego lees las críticas nacionales sobre la película y dices tú, yo no la quiero Ay, ver. Dios, qué país. Sí, En verdad, en el mundo está considerada una obra maestra. así es. También las otras dos de este director mexicano, antes de Guillermo del Toro. Bueno, ya me acordaré. Así de la época es como de los 50. No, ¿Buñuel o quién? no, Buñuel era... Bueno, sí, Bueno, de francés. bueno, ahorita me acordaré. Bueno, el caso es que todo esto tenemos que regresar al porfiriato, lo tenemos que entender. El México moderno, el México post-revolucionario, la clase media, tiene su origen en el despegue económico que propició Porfirio Díaz. Sí. Y por supuesto que la idea era clara, vamos a modernizar el país, nos conviene a todos, Claro. vamos a hacerlo. ¿Y cómo? Primero, con un marco de seguridad, estabilidad económica, atrayendo los ajá, capitales, por supuesto también nosotros, promover el nuestro, claro, y educación. Dice, Porfirio Díaz tenía bien en claro que si dejábamos, si no estudiábamos, que si no creábamos escuelas, si no estábamos preparados mentalmente, intelectualmente, nos iban a seguir controlando. Entonces dice Porfirio Díaz, y para que no nos vuelvan a invadir, necesitamos tener un ejército profesional, necesitamos profesionalizar a nuestros oficiales. Y es cuando se hace la estructura Ya del ejército de una manera más académica, podemos decirlo. Sí, exacto. Okay. De hecho, el ejército mexicano en ese momento tomó base del ejército prusiano, del ejército francés, Esa es la Armada carrera británica. militar. Sí, ya existía el colegio desde 1824, pero por falta de presupuesto, solo era un lugar que estaba allí y muy pocos podían ir a estudiar allí. Clásico. Oye, otro símbolo del respeto que tenían
con don Porfirio en la comunidad internacional. Don Porfirio es el primer presidente mexicano en reunirse con un presidente estadounidense. Ah, sí, Cuando aquí en Ciudad Juárez se reúne con William Taft. sí, con William Taft y hay una foto donde se está sobando la mano Taft, Porque le porque afloró tan fuerte. sí, es que como hacía ejercicios de mano, porque Ujú, también boxeaba Porfirio Díaz. El box llegó por Porfirio Díaz, por cierto. Este, pues ahora era un hombre muy duro, o sea, Es entonces cuando vino a inaugurar el mono. el mono, sí, El hoy debatido mono, qué cosa curiosa, es Benito Juárez es Juárez. y él lo inaugura. Y la Heráclita Juárez también. Porfirio Díaz, No pudo haber destruido la imagen de Juárez Porfirio Díaz pero y no no lo lo hizo. hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque era su bastión político. O sea, Porfirio Díaz decía, yo no soy un dictador, yo no quiero ser un Juárez, pero miren, que yo tengo la resistencia Para mejor que él. ser, okay. Y Porque yo sí pudo también soy haberlo liberal. destruido y a nuestra fecha no estaríamos hablando de Juárez porque estaría ahí perdido como muchos de los 34 presidentes que hubo Así antes es. de propio don Porfirio. Oye, Sí, este, fue una reunión muy interesante, pero también de muchos choques psicológicos e ideológicos y de todo, o sea, entre Tafi y Díaz. sí. Primero fue Porfirio Díaz quien cruzó el paso, fue primero y obviamente él fue con su Estado Mayor presidencial. O sea, si buscan las imágenes de entrevista Díaz está, van a ver que está Porfirio Díaz rodeado de oficiales del ejército, todos de etiqueta y con Wow. condecoraciones y es como de, ahora, ¿eso del ejército mexicano? Sí, ¿Ya viste? eso era. O sea, no somos Pancho Villa. No, sí, sí. Pero Y queremos un helado de vainilla. queremos un helado de fresa, ¿no? De fresa, sí, era de fresa. Es que como me gusta el de vainilla. Ah, Por eso pensé. pues Se me fue. En el automático me fui. ya la fresa. Ah, ok, fresa y vainilla. Por cierto, también quisiera mencionar que Porfirio Díaz también ya era un masón reconocido internacionalmente. O sea, fue miembro honorario de los Supremos Consejos de varios países. El Supremo Consejo de Estados Unidos fue al castillo de Chapultepec a entregarle unas insignias honoríficas y todo. O sea, masónicamente, políticamente, militarmente, era un Gran personajazo. Por eso, en las fotos, en sus imágenes, tiene hasta cada condecoración. Sí, es un chorro de... Cada condecoración de esas grandes son estrellas de gran caballero o de comendador de las órdenes militares y nobiliarias más importantes de las potencias económicas de militares, políticas. y masones. No usaba insignias masónicas. No, sus grandes reconocimientos. Es decir, sí. no se limitó a tener, estoy buscándole aquí una foto con todo eso. No, ese es un cuadro, es otro. Es un cuadro, no es foto, esta. Sí. Sí, no se limitó, o sea, fue una persona que siempre buscó más. Todo eso blanco que se ve sobre su pecho es una serie de medallas. Y ahorita le voy a enseñar un acercamiento. Ahí está. Por cierto, lo que él trae en el cuello es un collar de gran caballero. Ese es son las dos máximas condecoraciones mexicanas. Una de ellas es la Orden de Guadalupe y del Águila Azteca. Mira, aquí está de joven. Sí, cuando... Está de chamaca, mire. Parece así como... Ahí estaba medio ruso, ¿no? Tiene un sí. tipo así medio ruso ahí en ese. Sí, ahí ya se peinaba, ya estaba... Se ponía guapo. Porque hay fotos de cuando es joven, donde tiene el uniforme mal abrochado o está despeinado, porque él quería mostrar en su imagen ¿Esta? rebeldía. No es esa. Pero es de cuando era joven. Entonces, lo que quería mencionarles es que él era también un masón muy reconocido a nivel internacional, tanto así que cuando él cruza a El Paso, Texas, para la entrevista de Díaz Taft, dentro de la... sí, también es.
de anteriores. Casi no se ve, pero tiene el chaleco desabotonado. Está como como una talla o dos más grande la ropa. Entonces, está dando un mensaje de que él hace lo que quiere. Entonces, volviendo al Paso, en ese momento se juntó la comitiva de los grados 33 de la jurisdicción del Paso para recibir a Porfirio Díaz. Ellos estuvieron con TAF. Okay. Y si ustedes van al templo masónico que está en El Paso, al lado del estadio de béisbol, tienen visitas guiadas. Recomiendo ampliamente que vayan. Tiene un museo de historia masónica, vale la pena revisarlo, porque además también es un museo que muestra la historia regional y fronteriza. Hay cosas hispanas ahí muy interesantes. Y en la parte baja, que es el salón de los banquetes, ahí tienen cuadros de los cuerpos masónicos y allí hay uno de esa época, de los que estuvieron en esa comitiva. Entonces ya está el centro Porfirio Díaz con TAF y alrededor los masones 33 del Paso. Mira, qué interesante. Oye, no nos vamos a poder extender mucho en todo lo que hizo durante esos 30 años, Sí. que lo resumimos en toda esa evolución de convertir un México de indios a convertirlo en un México de mexicanos, sí. Educados, sí, claro. con ciudades, con las glorietas. La traída de las glorietas es parte del afrancesamiento de la época de don Porfirio, las fuentes, todos esos edificios bonitos que los vemos ahora y decimos, ay, mira, la ciudad tan bonita, la Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara, toda esa zona que tuvo influencia más fuerte es justamente del porfiriato. Pero vámonos a su exilio. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde? Obviamente el cansancio, por más, dicen que lo más bueno te cansa tarde o temprano, pero ¿dónde se da la ruptura? ¿Dónde es el por qué se da el exilio de don Porfirio? Se da cuando él ve, bueno, cuando encarcela a Madero, por lo que hablamos la vez pasada de la revolución, que no ve que haya una nueva generación que entre al poder, que fue su última reelección. Madero se levanta en armas. Y allí es donde las élites ya no apoyan a Porfirio Díaz. Y él se da cuenta que ya tiene la batalla política perdida. Entonces que ya no vale la pena hacer más. Entonces él firmó su renuncia. Y pues obviamente que 30 años de Porfirio Díaz, de la figura de un militar, de un político, de un hombre rudo, pero a la vez culto, educado, que trajo, bueno, un símbolo tal cual, pues se da cuenta que si él se queda en México va a provocar levantamientos armados, que va a haber gente que no va a estar de acuerdo y que se van a proclamar como... Seguir siéndole fieles. Como porfiristas, ¿no? Entonces él dice, bueno, tengo que retirarme, tengo que irme de México, por lo menos hasta que las cosas se calmen. Y dice que me van a extrañar y me van a mandar llamar otra vez. Sí, y de hecho no dudo que hubiera quienes decían, ya, que llegue Porfirio Díaz. Sí, la regreso a Porfirio. Pero entonces esto es muy importante porque nadie corrió a don Porfirio. No, él se fue solo. Nadie dijo, vamos a darle la torre. No, o sea, su capacidad su visión política tenía tal alcance que dijo, me voy en este momento con la frente en alto por gusto o algo va a pasar. Antes de que eso pase y antes de que yo, por mi decisión de quedarme aquí, vaya a dividir a mi país, prefiero mejor retirarme. Él la agarra, se trepa en un barquito, parece que en el Ipiranga es su barquito, y se va, nada tonto. A París. A París. Después de que corrió los franceses, vuelvo a insistir. O sea, París. Se va a París y vive allá mucho tiempo. Vive hasta su muerte. Sí. Vivió como 6 años. 6 años. Es bueno, a los 85 años. Vive en París. Y una cosa muy... pues el reflejo de este personaje. Dice que un mes antes de morir le manda una carta a Felipe Ángeles, que era el segundo de Pancho Villa, y en esa carta le dice, oiga, don Felipe,
pues ayúdame a regresar, a tomar el poder, yo creo que les hago falta, sería importante que yo volviera. Y esa carta la intercepta Carranza y no, No se la va. no se arma la No fiesta. se arma. Un mes después de eso, don Porfirio muere en París. Está enterrado en París. Sí, Don en Porfirio. el cementerio de Montepies, algo así. Y aquí lo curioso es que él sí extrañaba mucho México. Él soñaba Sí, con volver a México. es que él era México, Sí, tal cual, exacto. en México hecho persona. Su era marca al verdadero, al nuevo México. Ujú. Este es un hombre que, nada más antes que se me olvide, el mismo barco en el que se va Porfirio Díaz es en el que se va Huerta 3 años después, cuando lo acusan por tráfico de armas. Es el mismo, Sí. en el Ipiranga. Y el Ipiranga sigue vivo hasta 1950, que se hunde en Escocia. Lo hubiéramos recuperado. ¿Te imaginas ese barco encallado ahí en el puerto de Veracruz? Haciendo, hubiera sido una maravilla. Oye, nada más así súper rápido nos comimos a Carmelita y no me gustaría que eso pasara. ¿Qué pasa con Delfina? ¿Cómo llega Carmelita? Muere Delfina Díaz cuando Porfirio Díaz ya es presidente. Ah, por allí hay una leyenda que Porfirio Díaz manda a traer al arzobispo de México para que le dé pues, los santos óleos. Y él le dice que no, porque dice, no, es que usted es masón, ¿verdad? Y él dijo, no, ya de los santos óleos, pues. Y bueno, ya se los dio. Muere Delfina, pues Porfirio Díaz se queda con sus hijos, pero la élite que lo rodeaba dijo, es que, ¿cómo va a estar nuestro presidente sin una esposa? Entonces, las familias más cercanas a Porfirio Díaz empiezan a hacerle como unas propuestas de pareja. De casa pareja. Y a Porfirio Díaz le llamó mucho la atención Carmelita, que en ese momento tenía 17 años. Carmen Romero. Él ya tenía 50. Esa que estaban pollitas. Pues las dos tenían 17. Pues yo, sí. Bueno, se queda con Carmelita. Carmelita maduró mucho con él. Okay. Carmelita en cierta parte civilizó a Porfirio Díaz, porque, o sea, él cuando llegaba sí se vestía de etiqueta muy bien, pero apretaba, era un hombre muy tosco, volvió a ser tosco, y Carmelita lo educó. Lo suavizó. Sí, lo suavizó. Lo diplomatizó. Sí, le dijo, mira, que cuando saludes a una persona, pues no le aprietes la mano con fuerza. Ya me llegó la factura de la RX ahí que decía. Sí, dijo, oye, no escupas cuando hablas. Oye, si estás en desacuerdo con alguien, por favor, no le levantes la mano como si le fueras a pegar. Ya. Son los detalles. Si alguien está impertinente, no le digas que un tiro, porque vamos era una persona que, entonces por eso nadie lo contradecía. Okay. Entonces esa fue la función de Carmelita, y cuando se van a París, ella es la que lleva la administración y ella es la que siempre está con él, muy leal. De hecho, pues lo que se sabe de ella es que fue una mujer ejemplar, se puede considerar una mujer ejemplar, tanto porque hizo, primero, lo personal, fue una buena madre. Al menos los descendientes los hijos de Porfirio Díaz y sus descendientes hablan muy bien de Carmelita. Dicen, bueno, es que aunque ella no fue nuestra mamá. ¿Carmelita tuvo hijos? Con Porfirio creo que uno. Okay. Y pues bueno, que ella acogió a los hijos que ya tenía Porfirio Díaz, y que sí, que ella los trató muy bien, con mucho cariño, fue una madre amorosa. Los que los conocieron cercanos dicen que Carmelita era una esposa muy atenta con Porfirio Díaz, sobre todo cuando ya estaba grande, y que después que él murió, ella procuró el embalsamamiento y que fue a la Embajada de México en París para decirles que ya se murió, por favor, repátrienlo. Y era de que, no podemos, señorita. Digo, señora, viuda, no podemos, es que está la revolución, o sea. Es que está bien lejos. Por ser, qué caray, es que si se moja se le va a echar a perder, sí, señora. Álvaro Obregón, de hecho, él sí quería repatriarlo, pero lo mataron. Se generaría mucha polémica el regreso de Sí. todavía en este momento.
porque traer a Porfirio Díaz sería invalidar la revolución. Reconocer, invalidar a Juárez, invalidar muchas cosas. O sea, el propio PRI se invalidaría. La historia de México que se escribe después de los 1920 en adelante, se pondría ante la juicio. Sí, todo, y sobre todo que es la historia que nos ha formado tanto a ti, ya me acuerdo que no te hablo de usted, a ti y a mí. Sí. Pero tampoco ya para ir cerrando, porque qué bárbaros. Ya, mira. Quiero mencionar que cuando Porfirio Díaz llegó a París, fue, bueno, desde antes que iba saliendo de México, cuando la gente lo veía, cantaba el himno nacional. Pues es que Porfirio era a México, como lo dijiste tú hace un rato. Lo despidieron con mucha alegría, mucho entusiasmo, con honores militares. Llegó a París, lo recibieron muy bien. Inclusive se encontró con su ex enemigo Aquiles Bazán. Oh. Y cuando él ingresó, lo invitaron, señor general, venga por favor aquí al Museo Nacional de París. Y cuando él entró, estaban formados como tipo guardia de honor los sobrevivientes de la segunda intervención francesa. Déjeme que le diga que también, eso que comentaba Marlu, que es bien importante. En México no había quien no quería a don Porfirio. Porque ese es otro mito. Que dice, no, es que como nadie lo quería, por eso se fue. No. Fue un sacrificio, fue como pues sí, un sacrificio, que es decir, como ¿cómo se llama cuando? Se me fue la palabra, pues un sacrificio que hizo Porfirio a favor de México, el irse. De verdad, yo creo que yo muy interno pensó que a los 15 minutos le iban a mandar oiga, regreso al barco, no vamos a poder, ya lo pensamos bien, y fue su gran sueño toda la vida de que eso sucediera. No sucedió. ¿Por qué? Porque la historia continúa y porque la vida sigue. ¿Y quién sigue después de don Porfirio? Pues hablamos de Maximiliano. Nada más ya lo último, ahora sí. Porfirio Díaz, Aquiles Bazán, le entregó la espada de Napoleón. Le dijo, mira, esta es la espada de Napoleón, por favor, sosténgala. Porfirio Díaz dijo, no merezco tal honor. No, sí lo merece, por favor, deténgala. Claro que ambos generales, al verse ya viejos, se les salieron las lágrimas. Y por último, quiero mencionar que ojalá este espacio que haces siga creciendo y siga difundiéndose más, porque lo que hemos platicado en esta más de media hora es algo que no hora y media, perdón. No se puede hablar de forma tan relajada, tan espontánea. 30 años sí, no. Me refiero a que no se puede comentar tal cual en una conferencia o escribirlo tal cual en un libro de historia en estricto rigor científico. Porque hemos hablado desde un aspecto, en cierto sentido, emocional, de admiración. Claro, somos humanos, por supuesto, agrada la figura, pero en estricto rigor científico histórico no se puede hacer. Entonces, qué bueno que haya este espacio. Hasta ahí, yo me siento relajado. Sabrosón. Es que es justo. Ya. Sí, es lo que quería decir. Y la intención es de que cuando nos acompañe Marduk por aquí los viernes, es que, pues, la especialidad suya es la historia, pues que nos ayude a retomar esa conciencia, repito, de que no hay nada blanco y no hay nada negro. Somos una paleta enorme de grises y no es justo que ninguno, ni los buenos ni los malos, sean juzgados de una manera tan a rajatabla, porque hasta en la historia hasta el más terrible de los villanos tiene algo que rescatarle, que ya será tiempo que, conforme vaya pasando el tiempo, Marlon nos haga el favor de ayudarnos a entender esa diferencia. Marlon, muchas gracias. No, a ti por la invitación. Don Porfirio, donde quiera que esté, lo reiteramos. París. We love you, don Porfis. Saludos en particular. Ahí le comentaba a Carmen antes de empezar que hay un grupo en el Facebook con algunos amigos que es como que regresémosle la dignidad a don Porfirio. De verdad, no nos crea. Agárrese todos los libros que usted se encuentre, póngalo a leer. Han salido muchas cosas a la luz. Hay actualmente trabajos muy interesantes de Tello Díaz, un nieto. Mi mamá lo conoció en Orizaba y se tomó una foto con él y la nieta de Porfirio Díaz. Anda. Pues busque los trabajos de Tello Díaz. Mire, está retomando toda la correspondencia privada
de don Porfirio, está sacándola a la luz. Y es en muchas historiador. cosas. Exacto, no es así como que, ay, voy a contar la historia de mi abuelito. No, No, es historiador. está siendo muy rigorista en su sistema de escribir, así que vale la pena, conozca su historia. Mire, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y eso está muy, muy peligroso. Muchas gracias. Pues yo soy Verónica Palafox. Esto fue Demencias. Gracias a Marduk Lara. Que tengan un rico, rico fin de semana y nos vemos aquí el lunes cuando tenemos mucho que decir. Que tenga un excelente fin de viernes, sábado, domingo. Nos vemos.